pero uno, digamos, a la luz de la regla fiscal, uno entiendo que durante la crisis hay una especie de consenso entre economistas de que no hay lugar a la regla fiscal. Es casi como un entendimiento implícito de que la regla fiscal aplica en condiciones de normalidad. Entonces, la pregunta es, listo, y eso se entiende porque los gobiernos tienen que priorizar y tienen que darle pues prioridad a la gente, valga lo que valga. ¿Sí? No hay un criterio como de orden o de buena práctica. Pero la pregunta es, si bien no hay ese respeto a la regla fiscal durante la crisis, ¿cómo ve usted la regla fiscal posterior a la crisis? Es decir, ¿hay un relanzamiento del concepto de regla fiscal o cogemos la regla y rompemos la regla y la guardamos para siempre? ¿Qué se prevé Bueno, posterior a la crisis? bueno, yo personalmente nunca estuve de acuerdo con la regla fiscal. Porque es que la regla fiscal, yo soy más un economista post-keynesiano, no ortodoxo. Y yo considero que la regla fiscal es un disparo que se da al gobierno en el pie para su política fiscal. Yo creo que el gobierno siempre, o cualquier gobierno, no importa qué corriente política sea, debe tener la capacidad de ejecutar el gasto que necesite. Y la regla fiscal fue un invento que se hizo Echeverry y que no los impuso, siendo que en muchos países, si tú haces un barrido por el mundo, muchos países no tienen regla fiscal, no la siguen, y Estados Unidos en estos momentos mucho menos, y Europa mucho menos. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que ser más papistas del Papa con esta regla fiscal? Hasta los años recientes, antes de la regla fiscal, las finanzas públicas en Colombia se han manejado con seriedad, el gasto público se ha manejado con cierta moderación, pero atar la regla fiscal nos pone en estos problemas. Sin embargo, la posición oficial del gobierno, que a mí me parece muy optimista, es que se salen de la regla fiscal este año 2020 y ya en el 2021, 22 y 23 ya van a otra vez volver a la senda de equilibrio como venían antes. Y ahí es donde yo tengo mi duda, porque nada nos dice que cuando se suspenda la cuarentena todo va a volver a ser como antes. Yo vi ayer los pronósticos que hace el gobierno de regla fiscal y me parece que están demasiado optimistas. Creo que muchos supuestos que están allí me da la impresión que no se van a cumplir. Ejemplo, el supuesto que pusieron, esto es confidencial porque eso saldrá a la luz pública la próxima semana de la reunión del Comité de Regla Fiscal, pero por ejemplo, el supuesto que hicieron de tasa de cambio, el supuesto que hicieron del barril del petróleo y el supuesto que hicieron de crecimiento de la economía. O sea, que este año se acepta que la economía caiga a 1.5. Hay muchos expertos que dicen que va a caer en 2.5. Así es. Y ya suponen que el año entrante vamos a crecer al 3.5, va a venir como un boom. Y eso está siendo muy cuestionado a nivel mundial. Porque las recuperaciones económicas pueden ser en forma de la vida en tal, de pequeña, o pueden ser en forma de L, o sea que tú llegas a un piso y para levantarte de ese piso va a costar mucho trabajo.